עכשיו 79. תמר, ליאורה, אורית, אתי, יפיקה. שומעים אותך, יהודה. ארתמיס, ארתמיס, Artemis entró, con la cabot. Artemis de Grecia entró también. Hola, Artemis. Muy bien. Todos venidos con bueno. Estamos esperando un punticico para empezar, por mor que todavía hay alguna gente entrando. Ama durante el programa van a entrar seguramente más y más. Vamos a esperar solamente que estas personas que están a la espera ya entren y ya vamos a empezar. Betty Raif. איך בטי רעיף? היא נסעה. לא, חשבתי אתה מדבר על בתיה. Ya estamos al punto. Bueno, como cada Alhad, en primero nuestro saludico. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todo el mundo que nos vienen de Musafires a nuestros encuentros de Alhad. Como vos digo siempre, estamos muy agradecidos que vosotros nos acompañáis cada semana y más, porque es una de las pocas actividades que tenemos que está hablada enteramente en ladino, en judeo-español, en español o como quieras decir cada uno de vosotros en casa. Como cada semana voy a partillar con vosotros nuestras actividades y algunos consejos que vos vamos a dar. Estamos hoy en nuestro encuentro de Alhad número 33 y hoy es el turno de la nueva institución que se nos unió a los encuentros, que es el Centro del Patrimonio Judío de Salónica y Grecia en memoria de León Recanati y que está en Israel. Así que le damos la bienvenida. Hoy será su primer encuentro con nosotros. Para la próxima semana, el 2 de mayo, ya se nos escapa abril, entonces vamos a tener el encuentro de Ladino Comunidad con su Barabaya, Rachel Amado Bornik y como Musafir Joe Jalio. Ellos nos van a hablar sobre el libro del doctor Albert Menashe y ellos le dieron como título Salonik, Birkenau, New York. Así que será el próximo Alhad a la misma hora que todos los encuentros y los horarios y más datos sobre ellos podés ver en sefarad.com. Vas a encontrar este mismo reclamo que estás mirando. Bueno, si vas a arribar tarde o tenés de ir vos temprano del encuentro y no hay de perder nada de ninguno, en menos de este, entonces vas a poder ver el video en sefarad.com, Raya TV. Aquí vas a tener al punto que se va a escapar y los anteriores si querés buscar algún otro que vos pedrites. Si nos querés dar una ayuda, en sefarad.com Raya Encuentros vas a encontrar la manera de darnos vuestro dono y claro, a este punto quiero regraciar a todos los que nos están dando cada semana su ayuda para continuar con los encuentros de Alhad, Balabayes y Musafires. Vos quiero decir otra vez que todos los que participamos en encuentros de Alhad lo hacemos de manera voluntaria, así que toda la ayuda que nos podés dar nos viene muy buena. Y ahora sí, vamos a ver el encuentro de hoy. Tornar a España, historia de un sobreviviente de la Shoah. Nos va a hacer esta presentación Ronnie Araña, como vos dije, del Centro de la Herencia de la Memoria de Salónica y Grecia. Va a ser el Balabay por parte del Centro Kobi Zarco y tenemos a Yudas Porta, el autor del libro. Un honor grande tenerlos a vosotros tres aquí. Hola, bienvenidos.
¿Quién va a hablar primero? Ronnie, ¿vas a hablar tú? Sí. Con shalom a todos nuestros amigos de todo el mundo. Liliana y Marcelo, queridos, es un grande honor para nosotros el Centro del Patrimonio de las Comunidades de Salónica y Grecia, en memoria de León Recanati, de tomar parte con vosotros en el encuentro de Al-Had, un encuentro tan importante. Nuestra casa se abrió antes 10 años. Aquí tenemos una exposición que cuenta sobre la vida de los judíos que vivieron en Grecia más de 2000 años. El punto de esta exposición es de explicar a los visitantes la vida que tenían los judíos en Grecia. Muchos grupos de elevos nos visitan, los explicamos la vida rica que tenían los judíos de Grecia, cantan juntos con nosotros canticas en ladino y encuentran testigos que pasaron la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto muy importante que tenemos es ayudar a los sobrevivientes de la Shoah a escribir libros donde cuentan sus historias. El último libro que ayudamos a escribirlo es la historia de nuestro buen amigo Judá Saporta, tornar a España. Con vuestra permisión, quiero engraciar a Sharon Sela, que nos ayudó a escribir este libro, y a Ronit Keren, que escribió el libro. El balabay de este encuentro, como lo escribimos, es el Prince del Ladino Kobi Zarko, que va a hablar con nuestro querido musafir Judá Saporta. Buyurun balabay bey. Buenas tardes, regalados. En primero de todo, como lo dije antes, queridos Liliana y Marcelo, sos únicos en el mundo que hacen cada al-had, este programa en ladino. Únicos, ya vos lo dije. Gracias de todo. Sí, ya vos merece y aplausos de todos y de mí también. Bueno, hoy en verdadmente que es una tadrada especial, por la razón que yo al señor Judá Saporta ya lo conozco más de 20 años. Su historia ya la oí más de 5 veces. El libro ya lo me di, ama nunca no me canso de oírlo de nuevo. Es muy interesante para mí, para él y para el pueblo judío. La tornada a España de Judá Saporta. Abriremos el libro en la primera página y en la primera página del libro es el bazar de mi padre. Así escribió nuestro amigo Judá. Y de aquí nos va a tomar mano con mano el señor Judá Saporta y nos va a rodear en una época no muy grande de tiempo, más llena de formas diferentes de la historia de su familia propia y del pueblo de Israel. Debemos de pasear en 3 continentes hasta que vamos a cerrar la cadena de esta historia en tornando a España. 1917, el grande incendio de Salónica, aún que era muy grande en su tiempo, ningunos no se imaginaban que este fuego no será el grande. No será el grande fuego del siglo XX. Nada que pasaron casi 25 años. Y entonces es que ascendió la ciudad de Salónica y de la Europa entera con la Shoah. Este es el grande incendio de Salónica, de la comunidad judía y del pueblo judío.
Día de Shabbat mi madre la horrica dando dos. Fuego salió al agua mueva, a Beascule quedó. Fuego salió al agua mueva, a Beascule quedó. Tanto pobres como ricos, todos hemos un igual, ya que dimos arrastrando por campos y por Kishla, ya que dimos arrastrando por campos y por Kishla. Nos dieron unos chadires que del aire se volan, nos dieron un pan amargo, ni con agua no se va. Nos dieron un pan amargo, ni con agua no se va. Las palomas están volando, haciendo destrucción, sin tener abrigación, nuestro pueblo nos salvó. Entendiendo mansevicos los pecados de Shabbat, se ensañó el patrón del mundo, nos mandó a dudular. Este es el cante del fuego que se ascendió Saloní 4 días. Aunque en este fuego no había nada, no se firieron, no se murieron gente, sino que mercancía, casas, librerías, cales, libros de ley, ashuar de las Ejicat, amanó personas. Por esto digo, esto entonces era el grande fuego. Pasaron 25 años y en el otro fuego se topará el Señor Yudá Saporta, que nos va a llevar paso sobre paso con su propia familia de Salonic hasta que llegó a la tornada de España. Yudá Saporta, amigo querido. Yudá. Me llamo Yudá León Saporta y nací en Salonic al 1938 a mis parientes Buena y Salvador Saporta. Yo era figlio único. En la parte de mi nonno, de la parte de mi padre, se llamaba también Yudá León Saporta y estaba casado con mi nona Lea Salmona. Ellos tenían 7 criaturas, 4 filhos y 3 filhas. 2 filhos, Albert y Pepo, murieron a la Primera Guerra Mundial del bombardamiento del Zeppelin alemán en Salonic. Esto usaba a mi padre a decir, más sin detalles. Se murieron del Zeppelin. Cuando salí en retrete y empecé a investigar las raíces de mi familia, me demandé a gente de la academia y la gente de la Keilah si alguno conoce la historia del Zeppelin en Salonic. Ningunos no me dieron respuesta, hasta que pasó buen tiempo y un día recibí un papelico de la doctora Gila Adar que me dice que los hermanos Saporta están mencionados en el libro Las tumbas de Salonic. Fue a este libro
y Tupí, que los hermanos Alberto y Pepo Saporta murieron a la Primera Guerra Mundial en 1916 de combates aéreos que había en Salónica. Esto se topa debajo de la tumba 1791 al libro. Continué a investigar y más tarde tuve otro libro del mismo autor, Shmuel Emanuel, donde ahí da detalles que sí, los hermanos Saporta murieron del Zeppelin en Salónica. Otro hermano de mi padre, Isaac, murió antes de la guerra segunda de Jazinura y quedó mi padre. Entre las hermanas, una hermana partió a los años 30 a los Estados Unidos y ahí se casó con un saloniclí que se llamaba Jacques Ben Susan. Otra hermana, Ida, se casó a Salónica con un judío, Samuel Benuzio, que no tenía ciudadanía española y fueron deportados a Auschwitz con el filho. La filla alcanzó al último punto a casarse con uno Vital Benvenisti, que tenía ciudadanía española, y salvaron. Otra hermana, Matilde, se casó en Salónica con un Jaim Gateño, que tenía ciudadanía española, mas murió antes de la Guerra Mundial. Matilde estuvo con nosotros a los trenos y a los campos. De la parte de mi madre, mi nono se llamaba David Machel y estaba casado con mi nona Esther Machel. Tenían dos criaturas, Henri, que estaba casado con Yvonne Moljo, la filla de Mair y Esterina Moljo, que tenían la grande gruta de libros renomada en Salónica, y la filla, todos ellos fueron deportados a Auschwitz, no quedó ninguno. La filla buena es mi madre. Mis parientes, Salvatore y Buena, se casaron en 1937. Mi padre tenía una grande ruta de galantería en Salónica, llamada Bazar Palestina, y estaba en la calle Tzimiski. Viuda, gruta, hay gente que no sabe, gruta viene del portugués, Butica. es tienda, tienda o butica, viene de portugués, gruta, tienda o butica. En el latino mío no sentí tienda, butica y gruta sí. Porque los saloniclis tomaron y adoptaron muchas palabras del portugués regalado. Bueno, en esta tienda, como dice Kobe, aparte de vender cosas como agujas, botones, sustas, todas estas cosas, se venían las mañanas las shastras para mercar las cosas. Como la gruta era grande,
mi padre les ayudaba a que se asenten y que hablan, y ellas trocaban entre ellas ideas, modelos. notas, todo lo que se tiene de Los modelos modelos. regalados. Sí. La mañana entera estaba la gruta llena de mujeres. Maravilla del Dios. Después de mediodía, con el hermano Isaac, que era muy sionista, y lo llamaban en Salónica Isaac Palestina, se hacía conferencias de sionismo. Venían después de mediodía gente y sentían conferencias. Bueno, esto es Judá la vida antes que empezaron todos los nubes pretos de arriba de los cielos de Salónica. A mí yo te quiero preguntar alguna cosa. ¿Cómo es que empezó la suditanta española de vuestra familia? Al 1912, visto el gobierno español, la caída del Imperio Otomano, y quería adelantar y guardar el comercio en la región. Y se recibió al Parlamento en Madrid una ley dando posición de protegidos a gente ladino hablantes. Lo que se debía de hacer es de ir al consulado, hinchir papeles, y fue reconocido como protegido. Al 1924 salió una ley al Parlamento español que da augmentación a los protegidos y les da ciudadanía española completa. Aquí ves el papel del cónsul español en Salónica del 1913, donde dice que al consulado hay escrito una persona llamada Albert Saporta, que Albert era el hermano de mi padre. También los otros hermanos y mi nona hicieron esto, pero esto es el único papel que me quedó. Bueno. Al 1928 escribió el cónsul español a Salónica a los hermanos Isaac y Salvador Saporta, dándoles la información de la segunda ley que salió, y les demandó que vayan y que hagan todos los pasos necesarios para tener la ciudadanía completa. Más tarde, al 1931, esto es la letra que escribió el cónsul español en Salónica a mi padre Salvador Saporta, donde le dice que su majestad el rey de España lo reconoce como súbdito español completo. Quiere decir que de enero de 1931 mi padre tenía la ciudadanía española, y esto es lo que nos salvó.
Maravilla del Aquí- Dios, Judá, un punto. En aquella época, en 1931, había un pogrom grande en el barrio Campbell. Aunque no había feridos y no había muertos, solo se quemó lo que se quemó todo, decidieron casi 10,000 judíos de Salonic de dejar Salonic y partir, si es a Palestina, si es a Francia, si es a Italia, si es a Sudamérica, etc. Bueno, vuestra familia también oyeron de este pogrom, ama como tenían la suditancia española, decidieron de estar de ainda en Saloniki con una cosa que tienen de arriba. Nosotros tenemos suditancia española. Ahora continúe a otro porque en aquella época 10,000 judíos que dejaron España, que dejaron Grecia, salvaron. Bechabod. Sí. Tú te llevamos ahora al tiempo que todo está en regla, fin 1941. ¿Qué afectó en aquel año? Al abril 1941 entraron los alemanes a Salonic. Al empecillo no se consintieron mucho, mas a vagar empezaron y tomaron casas grandes de judíos y metieron ahí a sus oficiales. Después tomaron todos los archivos que había en Salonic, los archivos sí. rabánicos y los archivos de la Keilah. También tomaron las librerías y obligaron a la gente de tener el Maguen David John, La estrella de David, la la cocardia. de David, y también señalaron todas las casas y las rutas de los judíos. En Salonic había un quartier llamado Abaron Hirsch y los alemanes cerraron este quartier y lo hicieron gueto. Gueto Abaron Hirsch. Al 15 de marzo de 1943 arribó un tren a la estación del Baron Hirsch y los alemanes subieron a los moradores del gueto al tren. 15 de marzo de 1943 salió el primer transporte de judíos de Baron Hirsch en Salonic verso Auschwitz-Birkenau en Polonia. Inmediatamente después que salió el tren, cuidaron los alemanes de traer judíos de otras partes de la ciudad, meterlos al gueto en las ciudades que estaban vacías. Durante 5 meses y 18 transportes, enviaron los alemanes a Auschwitz-Birkenau casi 50,000 judíos. Nosotros éramos los últimos judíos que quedaron en Salonic. Todos los que tenían suditancia, no solo española. No, quedó en Salonic un grupo de 850 judíos que tenían suditancias ajenas. Españoles, italianos, turcanos y más. Los alemanes estaban interesados de desbarazarse también de estos judíos y
demandaron de los cónsulos de estos países que tomen a sus judíos. Todos tomaron, mas los españoles no quisieron tomar. Era el tiempo Había de la fiesta. negociaciones entre la España y la Alemania, y aquel tiempo arribó a Atenas un nuevo cónsul español que se llamaba Sebastián de Romero Radigales. Él era hombre muy humano y quiso ayudar a sus súbditos españoles. Y él percurrió verso su gobierno, mas los españoles no quisieron. En un punto dado, los alemanes dieron ultimátum a la España que si no vaya a tomar a vuestros judíos, los vamos a considerar como judíos súbditos griegos y los vamos a enviar a Auschwitz-Birkenau. No hizo ninguna influencia a los españoles y los alemanes decidieron de mandarnos a Bergen-Belsen y no a Auschwitz. Porque de Bergen-Belsen en Alemania ainda había posibilidad de salir si los españoles se van a arrepentir. Mas de Auschwitz-Birkenau no hay salida. Al 29 de julio de 1943, arribamos un grupo de 367 judíos súbditos españoles al gueto Baron Hirsch. No, al Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, perdón. Y ahí nos dieron los nuevos pasaportes españoles, pasaportes familiares, familia entera en un pasaporte. Y al 2 de agosto de 1943 arribó otro tren a la estación y nos subieron ahí. Al 2 de agosto de 1943 salió el transporte número 19 que partió verso Bergen-Belsen en Alemania. Nos subimos al tren de BMAS, nos asentimos embaixo sobre las valillas y los borros que trujimos con nosotros. La estrechura al vagón era muy grande. No había a ver. Los cantones del vagón había 4 ventanicas chicas y en una puerta había un atuendo donde ahí había una fendriz, donde había un atuendo que ahí hacíamos nuestros menesteres. La estrechura, sin haber, y los huesmos eran muy fuertes. En este tren subieron también 80 judíos que eran los capos de la Keilah y entre ellos el Jajam Bashi Koretz. Partimos verso la Alemania y cuando arribamos a la tierra de Alemania,
tuvimos bombardeamientos. Los americanos que bombardeaban en aquel tiempo la Alemania, en veces bombardeaban al camino donde estaba el tren. Me acuerdo muy bien un grande bombardamiento que había cuando estábamos cerca de Nuremberg, que los soldados alemanes que guardaban el tren se fueron y nos dejaron cerrados al vagón a nuestro mazal. Después del bombardamiento, continuó el tren su camino y después arribamos al 13 de agosto, arribamos a Bergen-Belsen. El camino de Wagonirsch a Bergen-Belsen duró 11 días y en estos 11 días estuvimos encerrados al vagón. Yuda, Sí. la gente te ve hoy que sos mayor, sos hombre mayor hoy. En aquella época eras un niño de 5 años. Lo que estás contando ahora es de una punta de vista de un hombre mayor. Sí. ¿Nos puedes tomar atrás un poco en aquella época que sos un niño cercante de tu papá y mamá y unos cuantos conocidos? ¿Cuál lo pensaste, si te puedes acordar, como un niño que está pasando, que te tomaron y te están caminando en un tren, aunque son vagones de bemas? ¿Cómo piensa un niño en aquella época? No me acuerdo cuáles fueron mis pensamientos aquel tiempo, mas lo que me acuerdo es que mi madre el tiempo entero estuvo sobre mí, me cobijaba, me guardaba, no me dejaba un punto salir de sus manos. El tiempo entero estaba detrás de mí. Esto se dice en español, Yuda, no te fiaba de un hoyo al otro. Sí, sí, esto es la palabra justa. Arribamos al campo de Bergen-Belsen. Ahí estuvimos en un chico campo donde había 2 grandes barracas. En la una barraca metieron a los hombres y a la segunda barraca a las mujeres y a las criaturas. Yo estaba con mi madre a la barraca de las mujeres. El grande rabino Yuda no estaba con vosotros. El grupo de los 80 judíos que no eran súbditos españoles estaban en otro campo. No nos trocaron los vestidos, no tuvimos los vestidos de prisioneros como se ve a los filmes, no nos numeraron el brazo, no tengo número, y también no laboramos. ¿Y tenías la cocardia? ¿La estrella de David? Ahí no, al campo no. No tenía, nosotros que súbditos españoles nunca no lo tuvimos, mismo en Salónica no la tuvimos. La más parte del tiempo, en verano estuvimos encerrados a las barracas pensando qué va a ser de nosotros, dónde vamos a ir, qué va a ser. Y el invierno era cosa muy, muy dura. No estábamos usados a clima y estábamos cubiertos con una cubierta y tetereando del frío, el tiempo entero tetereando del frío. Aquí es una foto de mi madre, mi padre y yo, mas es foto más tarde cuando arribamos al campo en Gaza, campo Naserat,
que renomado hasta hoy como campo de terroristas. Esto es más tarde. Sí, me ayuda. Tornaremos a Bergen-Belsen. ¿Cuánto tiempo estás esperando que el general Franco afirme que ya vos quiere? En Bergen-Belsen estuvimos medio año. Y lo que me acuerdo de punto de vista de criatura es que teníamos un orden al día y me acuerdo del alemán que pasaba entre las sigas con un perro que era más grande y más alto de mí. Yo tenía aquel tiempo 5 años. Después de medio año, rehusó radicales que los españoles acepten a tomarnos. Los españoles metieron condiciones para venir a la España. Arribar a la España. Un momento, Yuda, un momento. Contigo también en este grupo, me parece que está aquí la señora Lela Sadai Rebach, que es la hermana de Isaac Rebach. Sí. Que hemos dejado la buena vida atrás casi 2 meses. Esta es Isaac Rebach. Sí. Y que contó de su familia Gila Hasid, la cantadera de español, que el padre de Isaac, Benico Rebach, siempre venía a las barracas de las mujeres para verla a su mujer y le cantaba siempre. El cante que le cantaba es: yo la quería más que mi vida, más que mi madre la amaba yo, y de entonces en puro invierno entre sus brazos cayó y murió. ¿Dónde estás, corazón, que no te puedo olvidar? Esta grande dolor que la quería llorar, mas no tengo yo más fuerza, la querría yo tanto y se fue para nunca tornar. Y una tarde lo apañó el alemán, el oficial alemán, le metió la mano arriba a la espalda. Benico Rebach se espantó. ¿Qué va a decir? Le dijo: zing, canta, continúe a cantar porque es muy hermoso. Esto era un recuerdo chico de la familia de Rebach, que en mi opinión Lela Sadai Rebach está también en este Zoom. La vida en Bergen-Belsen ya está para terminar, que ya el señor general Franco ya metió la bula, pueden salir, ama con una condición, Yuda. Continúa. La condición es que no hay que dar a la España, es solo por transit y nos dieron tiempo de 4 meses. También había otro problema, que los españoles no aceptaban que haya en España más de un grupo de judíos. Y cuando aquel tiempo estaba en Barcelona un grupo de judíos súbditos españoles de la Francia. Y hasta que ellos no van a dejar Barcelona, nosotros no podemos entrar. Esto es Port-Bou. Esto es la gare de Port-Bou. Va a contar más tarde. Bueno, ya estás saliendo de Bergen-Belsen porque los españoles de Francia ya dejaron la España. Los españoles dejaron y nosotros subimos a un tren, y esta vez tren normal, no tren de bestias, y partimos verso la España. Entramos a la España por la frontera francesa en un lugar que se llama Port-Bou. Viste antes, esta es Port-Bou. la gare
de Portbou. Aquí es una muy grande gar. Arribimos la noche y nos recibieron la gente de la Joint. Y abajimos del treno y nos dieron ahí una comida caliente, cosa que no comimos más de medio año. Después de comer, subimos otra vez al treno y partimos verso Barcelona. Ahí también la gente de la Joint nos despartieron en versos hoteles y nosotros estuvimos al Hotel Ibérica, un chico hotel a la calle Condo Asalto. El buto era de reforzarnos y a tornar a lo que éramos. La Joint nos daba paras, así que podíamos pasear y ver la hermosa ciudad. Mas cada cosa buena se escapa presto. Los 4 meses pasaron y nos subimos a un treno que nos llevó verso Cádiz en el sur de la España. A Cádiz subimos a un vapor que nos llevó a Casablanca en Marruecos. Ahí nos entraron en un campo de la Armada Americana que se llamaba Le Marshal Lyoté. Estuvimos ahí en tendas. La gente estuvieron más contentes porque se aunaron todos en una otra vez, porque en Barcelona estaban despartidos en diversos hoteles. Y también el clima de Casablanca, el sol y todo, hizo su efecto. Bueno, Dios te va a preguntar alguna cosa. Ahora ya estamos en África. Y bueno, quiero demandar si te acuerdas, aunque yo conozco unos cuantos, si te acuerdas cuántos hijicos o hijicas había en Bergen, aparte de ti, aparte de Lela Sadai, aparte de Isaac Revach y aparte de Ino Burla, que ya los conozco. ¿Cuántos habían más? No sé decirte exactamente, porque, como te dije, la más parte del tiempo fue el invierno y mi madre no me dejó salir de la barraca y estar. Hay más gente, uno muy bien amigo mío, Maurice Hasid, que mora en Tel Aviv, y la hermana Barona Hasid. Barona Hasid nació al barón Hirsch, al primo de Augusto 1943. Y al Era un bebé. de Augusto subió al treno. Era un bebé. Bueno, sí, yo también, como dije, conozco al señor Ino Burla, que ya lo conoces tú, ya lo conocías, Judá, y él era un poco más grande de ti. 5 años más grande de mí, me parece. Sí. Bueno, él estaba conmigo en un grupo en Salonic y nos fuimos también a la estación de Baron Hirsch y conté sobre la estación y él nunca no quitó ni una palabra cuando hablé en la estación de Baron Hirsch. Ma, cuando lo tomé a él y a su familia, el grupo era solo la familia de él, ellos y nietos, su mujer, Sara, y los llevé a su propia casa, que es enfrente del consulado francés en Salonic. Él nunca no estuvo en su casa del día que lo quitaron de su casa. Cuando vino la casa está cerrada años y paños, quedó la misma casa, ahí se rompió el señor Burla y empezó a llorar. No en la estación de Baron Hirsch, en su casa. Y yo le pregunté más tarde, señor Burla, ¿de qué aquí en la estación? Dijo, Kobe,
de aquí me arronjaron, de mi casa me arronjaron. Lo que afitó después en el terreno, ya había mucha gente. De aquí salí yo con mis parientes que nunca va a tornar. Esto me rompió a mí. Bueno, es que habían más niños con ti también, aunque tu madre te miraba mucho que no te salgas afuera o no. Había, no muchos, no muchos. Sí, ya sé, habían. Bueno, estás en la América ahora, estás en la América, en el campo de los americanos, ya es otra vida. ¿Cómo estás saliendo de allá a partir ande? Ahí se empezó a hablar qué va a ser de nosotros, dónde queremos ir. La más parte de la gente dijeron Palestina. Y después de 4 meses a Casablanca, nos subimos a un tren y partimos verso Orán en Algeria. De ahí tuvimos un vapor que nos llevó a Nápoles en Italia y de ahí otro vapor que nos llevó a Port Said en Egipto. A Port Said traversimos nochada entera el desierto de Sinai y arribamos la mañana a Gaza. Los ingleses que estaban en poder aquel tiempo en la Palestina no nos dejaron entrar y nos llevaron y nos metieron al campo Nasserat, campo de terroristas renomado hasta hoy. Las condiciones ahí eran muy negras. Los árabes echaban piedras las noches sobre las barracas, cosa que hacía mucha dubara y no podíamos dormir. Después de 2 meses a Nasserat, los ingleses nos permitieron entrar a la Palestina, nos despartieron en diversos grupos y el grupo nuestro arribó al Bet Olim en Tel Aviv, Rehov Aliyah. Bueno, en aquella época ya hay bastantes judíos en Palestina. Los judíos que vinieron en los años 20 y 30. Vosotros vos asentasteis en Tel Aviv, me parece ya de Eliyahu, ¿no? Sí, después de que arribemos al Bet-Olim, yo me despartí de mis parientes porque me enviaron a un Mossad de la Aliat Noar, porque mis parientes debían de salir a laborar para tener paras, para tomar la casa el apartamento que encomendaron. Esto fue una región, un shikun, que lo fraguó el Irgun Olei Avan en Yad Eliyahu en Tel Aviv. Bueno, fraguaron ahí. Yuda, vos asentasteis en Tel Aviv, estás empezando vuestra vida. Yo te quiero tomar a otro lugar, a otra ciudad, la ciudad conocida Salonic. ¿Cuándo llegó alguno de tu familia otra vez a Salonic? ¿Quién está llegando a Salonic? En 1952 decidieron mis parientes que uno de ellos debe de tornar a Salonic a ver si puede tomar, recoger alguna cosa que mi madre despartió a la noche que nos fuimos al Barón Hirsch. Decidieron que mi madre va a partir. Ella partió con intención de quedar ahí 3 meses, pero las condiciones hicieron que se quedó ahí 1 año. Mi padre nunca tornó a Salonic. Mi padre nunca tornó. Bueno, Yuda,
¿Cuándo tornaste tú a Salonic? Ok. Yo torné a Salonic al 2011 con un paseo que hice con el lugar que laboraba la industria aérea de Israel. Bueno, para ti la ciudad de Salonic cuando llegaste en aquella época no era de tanto conocida. No era, no, yo no conocí lugares. Me acuerdo de la Tour Blanche, me acuerdo de la estación de tren, pero no tenía información dónde morábamos. Sabía que morábamos en la Rue Alatini, pero no sabía el número. Y con este paseo de un grupo grande no arribé ahí. No tuve lo que se consintió y no burla. Y también no sabía el número de la ruta de mi padre en Tzimiskí. Tzimiskí lo hice unas cuantas veces, pero no sabía dónde era la ruta. Sí, bueno, porque se trocó enteramente el Tzimiskí. Bueno, tu familia tenía su tanta española, tu padre no quiere ir a Salonic, pero también no quiere ir a España. Solo era una cadena para salvación que pasaste a España, de España a Palestina, y la suditanta española vos salvó la vida, pero no tenían intención de pasar a España. No. ¿Tú estás llegando a España cuándo? Yo llegué a España al 2016 con un paseo con un grupo de amigos llamado La Dinaim, que tú tomas parte en ellos y tú eras el guía de este paseo. ¿Y qué hiciste en este paseo? ¿Qué hice? En este paseo se hizo una parte de lo que hice 70 años antes cuando salimos de Bergen-Belsen. Arribamos a Portbou. Nos subimos en una colina y vimos de enfrente el lagar y ahí les expliqué a la gente del grupo y la emoción era muy, muy grande. También atornimos a Barcelona y estuvimos en un hotel. Me acuerdo que la noche bajamos los dos, tú y yo, a la recepción con la carta del Hotel Ibérica que tomé de mi padre. Y le demandamos al hombre que estaba ahí si nos puede ayudar a topar el hotel. Pensó, buscó, a la fin dijo, no, este hotel se derrocó, no existe más. Y no solo esto, también la calle trocó su nombre. Nos dio el nombre de la nueva calle y me acuerdo que el día de la mañana nos juntamos unos cuantos, tú con nosotros, y tomamos un taxi y fuimos a ver el lugar. Lo que y aquí está la foto. Aquí está la foto. Lo que tuvimos y aquí está la foto. Que la casa del hotel y la casa de al lado se derrocaron, fraguaron una grande casa y lo que es lo más a la pared había escrito 11 y 13. Sí. 13 era el número del hotel y 11 la casa al lado. Bueno, esto es la primera tornada a España que hiciste. Sí. La segunda tornada a España es este libro, el libro. ¿Por qué decidiste de quitar el libro? ¿Por qué razón? Yo doy conferencias de mi historia al Centro
Recanati. Lo conto esta historia muchas veces a elevos y a grupos que vienen. Y quise que esta historia de este grupo quede en un lugar. Me acuerdo que hablé unas cuantas veces con profesor Shmuel Rafael, que me demandaba que escriba esta historia. Y él me decía, tú sos el último que ainda puedes escribir este libro de la gente del grupo. Y ese me vino muy difícil, ma me parece que a la fin reuscí y estoy viendo los efectos que este libro hizo y que va a quedar a las otras generaciones la historia de un grupo de 367 judíos súbditos españoles que salvaron el Holocausto. Maravilla, Judá. Ya te dije, ya lo oí más de 20 veces. Aquí, en España, en Auschwitz-Birkenau. No te olvides que éramos el primer grupo que nos fuimos a Auschwitz-Birkenau con la Universidad de Bar-Ilan. Y ya lo oí allá también. Y ya lo oí más. Y ya lo vendí el libro. Y ahora también lo oí y lo vi y te vi contando esto. Y a mi opinión, me parece, Liliana lo puede decir, que hay muchos que escriben que se están emocionando mucho por esta historia. Muchas gracias a todos. Merci mucho, queridos amigos. Aquí vos estoy mostrando el libro. Por seguro algunos van a querer encomendar, así que debes de mandarnos la información para los que quieras mandar. El libro está en hebreo, ¿verdad, Ayuda? El libro está en hebreo y se puede mercar en el centro Recanati de Ronnie Araña. Muy bien, vamos a pasar los datos a los que quieren encomendar. Nos pueden escribir a sfarad.com, a sfarad@sfarad.com y vos vamos a dar la información cómo conectarse con Ronnie para encomendar el libro, que será muy interesante de meldar. Ronnie, tú quieres decir unas palabras, ¿verdad? Y si hay un favor, Liliana, y si hay gente que quieren demandar algo, ayuda. Sí, ya demandé, ¿quieres que me dé ahora los saludos? Tengo saludos y también demandas. Prefiero las demandas en primero. Bueno, tenemos mezclados también saludos, Ancina, que será todo en junto. Bueno, ok, Liliana. Tú sos la balabaya. Yo soy el balabay, tú sos la balabaya. Como dicen algunos, la balabaya bashi. Bueno, tenemos saludos de Forti Barroca desde Estambul, de Orit Salinas, que nos manda saludos a todos y a los amigos Ladinaim, a Yehuda, Ronnie y Kobe. También Rachel Amado Borni, que manda shalom, Alejandro Acero, que saludos a todos desde la Florida, nos dice desde los Estados Unidos, shalom desde Ashdod, Israel, Bully Hassan, como siempre que está con nosotros, dice que está muy orgullosa de vernos y nos manda saludos desde Natania, Israel. También Clara desde Guatemala nos está mirando en la América. Artemisa Alcalay, que nos manda un abrazo grande a todos desde Atenas. Bárbara Estrada, saludos desde México. También nos mandan saludos desde Uruguay.
¿Qué más tenemos? La demanda de las criaturas ya la hiciste tú antes, que es la primera que nos llegó, si había otras criaturas en el campo. Cojaba nos manda saludos y nos dice a todos muy agradecida por el encuentro y por este maravilloso programa y todos los que hacemos los encuentros de Al-Had. Y ella nos escribe, Cojaba Benatar desde Arizona en Estados Unidos. Manuel nos manda saludos de Barcelona. ¿Qué más tenemos aquí? Mensajes de YouTube y de Facebook. Rafael Guerra nos manda saludos de Panamá, nos dice Boker Tov. Nelson Adrián Toro Quintero, Shalom a todos vosotros, semana da buena. Isabel Pérez Alonso, Shalom para todos, buena tarde desde Salamanca. ¿Qué más tenemos aquí? Alicia Cisoraz, nuestra buena amiga, que nos dice muy interesante, sano y bueno que estés y para muchos años. Esto ella nos lo escribe en Jaquitía. Más mensajes de YouTube y de Facebook. Rey Jason dice buenas tardes, siempre muy interesante. Él nos escribe desde Capdown y dice a Kobe que cantates muy bien. Claro, ya. Merci mucho por COVID, te lo digo yo. Estela Garber desde Río de Janeiro, buenas tardes a todos. Alonso Nisim Ribeiro, Shalom desde Brasil. ¿Qué más tenemos? A ver. Gila Albo, buenos días a ustedes. Me gusta y me enriquecen siempre vuestros programas. Muy hermosa voz, Kobe, te dice también Alicia Cisoraz. A la referencia de esto, Kobe, te va a decir que este cante que cantates, ¿Dónde estás, corazón? Es un tango argentino que se estrenó en 1928. En un estudio que yo hice, que un artículo se va a publicar esta semana, verso el tango y los sefaradíes, es muy común que en algunos lugares los sefaradíes pensaron que este cante era auténticamente judío. Judío de España. De la España, de antes de la expulsión. Es un tango que tiene nombre de sus autores y es muy afamado aquí y justamente se llama también ¿Dónde la estás, garufa? corazón? Y también ¿Cómo? la garufa. También la garufa. Este que es un tango muy triste, que siempre se lo canta en momentos en que tenemos negros penserios. Este es un tango argentino, que os sepáis todos. Dice Rachel Amado Bornik, una demanda. Yo conocí muchos sobrevivientes de Salónica, entre ellos a la mujer de Albala. Quiero saber qué nos puede contar el señor Saporta sobre Albala, el traidor. No conoces familia Albala. Millores. No creo que tenían suditancia española y estuvieran con nosotros. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, merci querido amigo Yudá, que no nos manques, dice Sara Sufrin. Orit Salinas dice, Yudá querido, una historia muy triste por lo que pasaste de una parte y de la otra parte muy alegre porque te salvates y tengo el placer de oírte más y más y te auguro otros muchos años más con sanidad buena. Amén. Que digamos todos. ¿Qué más tenemos? A ver, una historia verdadera que se puede hacer filmo, nos dice Forti. Tenemos más mensajes de Facebook y de YouTube. Esther Taragán, qué interesante los relatos. Merci mucho por partillarlos. Ella nos escribe desde el Uruguay. Raquel Curiel, muy interesante. Ella es de padres turcos y está escuchándonos desde Chile.
¿Qué más tenemos? Qué historia tan emocionante. Saludos de Vivian de Río de Janeiro. También nos manda Gilbert Sagués desde París. Nos manda saludos. Buenas tardes desde España, en Ceuta. Bernard Miller, gracias, muy interesante y es moviente. Shalom desde Londres. Clara Capulla, buenas tardes desde Izmir, Turquía. ¿Qué más tenemos? Bueno, muchos agradecimientos. Os voy a pasar por privado si quieres meldar todo lo que nos estoy meldando para no tomar tanto tiempo. Renaud Suami dice, el mazal de tener un pasaporte español a esta época. Gracias para estos recodros. Renaud de Francia. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Muchos mensajes. ¿Cómo era la vida de sus padres después de la guerra? Demanda Miguel. ¿Cuáles eran sus pensarios? ¿Hablaron de lo que pasaron en la guerra y en los campos en casa? ¿O guardaron estos sentimientos y no hablaron más de lo que pasó? Mis parientes, como otros parientes de los salvados del Holocausto, no hablaban. Y nosotros, las criaturas, no demandábamos. Así que es solo más tarde, cuando me engrandecí y empecé a entender y investigar las raíces de la familia y del grupo, es que tengo todos estos recuerdos. Yo tomé muchos cursos para empezar y saber lo que eran las raíces de los judíos españoles. Claro. Tenemos una demanda de Michelle Azaria desde París que nos dice, muy emocionante. ¿Qué nos puede decir de Joseph Nehama en Bergen-Belsen? No me acuerdo este nombre. Joseph Nehama. Pienso, ¿será el que compuso el diccionario, Michelle? ¿Será el que compuso el diccionario? No tenía, él no era súbdito español. No, él no tenía. Tengo la lista de los 367 judíos que entraron al campo de Bergen-Belsen. Y este nombre no tenía. No está. Muy bien, entonces, ¿querés decir alguna cosa más? O damos la palabra a Ronnie. Mensajes entran muchos a cada minuto, ama, pienso que ya estamos para la hora de escapar el encuentro de hoy. Antes que Ronnie, yo voy a decir a Yehuda que de corazón que pienso que es tan valioso lo que hiciste con el libro y también la honor que nos dices a todos de venir aquí a contarnos tu historia y la de tu familia. Merci, merci mucho. Merci también a vosotros que me permitisteis de contar esta historia a más y más gente. Ronnie, ¿quieres decir unas palabras a la fin? Y ya después vamos a anunciar otra vez el encuentro de la semana en Viña. Está en mute, Tony. No, Ahí ahora está. yo, sabes, Liliana, antes también quería hablar, pero Marcelo no me lo dejó hablar. Ahora abrió todo y puedo hablar. Quería decirte y a Marcelo muchas gracias que nos dates la posibilidad de participar a este encuentro. Es como lo dije en la entrada, es un grande honor para nosotros. Creo que teníamos el grande mazal que el Balabay, el más bueno del mundo, hizo esta noche este encuentro. Y yo para mí creo que tengo un grande mazal, que tengo un amigo que se llama Yehuda Saporta. No cada uno tiene este mazal
Y quería decirle, Rega, no se puede embarazar ahora con la corona, se puede, ¿no? No el Zoom, no el Zoom. No se puede. Además, en el Zoom tampoco se puede por ahora. Ante nosotros se puede. Yuda, querido, merci mucho, mucho, mucho que sos amigos de nosotros y especialmente amigo mío. Y si puede, te rogamos que te mires bueno, porque tenemos menester de ti muchos, muchos, muchos años más. Merci mucho a todos. Muchas, muchas gracias. Bueno, a ti, Ronnie, que escogites este tan honorado Balabay y tan honorado Musafir que tuvimos hoy. Un sujeto muy interesante, muy importante que la gente conozca cada una de las historias que es posible de justamente conocer sobre estos negros tiempos. Ama, cuando vemos que no tuvieron luchita de matar a los judíos y que los que sobrevivieron tuvieron familia y pueden llegar hoy en sanidad a nuestros días a contar estas historias, es de maravilla. Vos rengracio a los tres, a mi querido, todos sois amigos, a mi querido amigo y compañero Kobe Zarco de andanzas y de canturreadas por ahí. Nos place mucho siempre de tenerte. Eres, ya sabemos todos, no es una novedad, un Javier nuevo que va a decir, ama, ya sabemos que eres un excelente Balabay, un conducidor con mucha experiencia. Hemos llevado por este camino de la historia de Judá con mucha, mucha reushita. Así que os rengracio a todos. ¿Quieres, aquí nos demandan si quieres cantar un pisico de un cante. Siempre a los cantaderos, yo sabes qué demando cuando me dicen esto, Ancina, de un momento para otro en un lugar que no voy a cantar, y les digo, ¿tú de qué laboras? Y me dice, yo chapinero. Y le digo, ama, tengo un buraco en el chapín, ¿me lo quieres ahora fixar? Ama, cuando me mandan que, ama, siempre es una hermosura de cantar y de sentirte a ti, claro, Kobe. Gracias, Liliana. El cante más que ahora es para la salvación de este grupo del pueblo de Israel y los españoles. Israel, tu luz hermosa y santa, cuánto tú sos deseada. Levanta y tú sola canta, paz y amor dar dentro el corazón. Oh Sion, tu obra es creída y tu morada en puerta de Sion. Al atravesar la tierra florecida, la tierra que alegra el corazón, la tu hermosura nos encanta. Cuando el día empieza a esclarecer y tu pueblo nunca no se cansa de traer la paz en Israel. Bravo, bravo, justo. Amén, ve amén. Mashallah, Kobe, siempre nos das una sorpresa y una linda ocasión de sentir tu voz. Ahora, para escapar, voy a partillar con vosotros nuestro encuentro de la semana en Vinien, el 2 de mayo. Con este encuentro va a ser por la parte de la Dino Comunidad. Su balabaya va a ser Rachel Amado Bornik y el Musafir Joe Jalio. Ellos nos van a hablar sobre el libro del doctor Albert Menashe, Salonique, Birkenau, New York. Y también será verso una historia de los campos. Así que vos consejo que estés con vosotros para sentir una historia más también muy interesante. Toda la información la vas a tener en sefarad.com, las horas en cada lugar y el reclam
con el atadillo para entrar al Zoom el próximo Al-Had. Si quieres mirar este video completo y los videos anteriores de los encuentros de Al-Had, puedes hacerlo en sefarad.com/TV. Si nos quieres dar una ayuda, como siempre, es sefarad.com/encuentros. Y si nos quieres escribir, es sefarad@sefarad.com. Nos podés escribir ahí con demandas o con consejos o con alguna cosa que nos querés decir. Bueno, nos vamos a partir, como decimos cada Al-Had, vamos a partir con el nuevo himno del ladino que se estrenó en el Día Mundial del Ladino. Vos digo a todos, semanada buena, a los balabayes y al musafir, muchísimas gracias por estar aquí y nos veremos el Al-Had en bien. Adiós. Gracias. Los de España que salimos antes años con dolor, nunca nos olvidimos de acordarte con ardor. A las tardes lindas madres con esplendor te van a cantar, y de ti, oh mi querida, nunca no me voy a hartar. No te ha matado el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. En cursillos te cantaban en la puerta de la flor, y racillos te abrazaban, nuestra lengua de amor. Las hermanas, los hermanos, hoy te cantan con pasión, que estés recios y sanos en el mundo el Sion. No te ha matado el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. ¡Opa! ¡Ay, te veré! ¡Vamos! ¡Canta y baila! No te ha matado el tiempo, ni las guerras ni el dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.